Hay palabras cuyo primer encuentro nunca se olvida, como aquella que había usado mi profesora cuando aprendía las primeras letras. Me había dicho chutia al notar el temblor y la tartamudez que brotaban en mí al tratar de juntar esas extrañas figuras llamadas letras, que unidas formaban las palabras, objetos aún más misteriosos con los que el juego estaba prohibido. En medio del solemne mutismo de Laura, temeroso, enfrentaba la hilera de signos que llenaban el pizarrón, moles gigantescas similares a las que creía ver salir de la boca de mi mamá. Este es un pequeño fragmento del libro Adiós al mal del destierro, de nuestra invitada de hoy, acá en la transmisión en vivo del periódico que hay de 9 y del Sistema Más Comunicaciones de la Comuna 9. Nuestra invitada de hoy es Lucía Donadío. Ella es escritora de poemas, cuentos, novelas. La última novela precisamente se llama Adiós al mal del destierro. Ojos, tiene una que se llama Ojos que te nombran, ¿cierto? Los ojos que me nombran, esa es poesía. Los ojos que me nombran, entre otras, de mucha sensibilidad y de mucha, digamos, una fibra muy notable que se le siente en las palabras, en su escritura. Precisamente este fragmento alude un poco al nombre de la editorial que ella dirige, que se llama Sílaba Editores. Bueno, quisiera comenzar, Lucía, hablando un poquito de algo que me pareció curioso de su trayectoria y digamos específicamente de la infancia. Hay una parte de su infancia donde cuenta que cuando de pronto, pues que usted era un poquito rebelde con los profes y cuando de pronto les hacías muchas preguntas, ellos te castigaban y el castigo era ir a la biblioteca, pero eso para usted no era un castigo, sino prácticamente un paraíso porque usted es amante de los libros y de las lecturas. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, pues esa experiencia la viví en el colegio, la enseñanza donde estudié, que tenían esa extraña costumbre de que el castigo era mandarlo a uno a la biblioteca. Entonces yo creo que yo pues quería que me castigaran porque ir a la biblioteca en silencio, poder leer, poder estar en una biblioteca muy grande y muy bonita, que era muy solitaria, porque las bibliotecas antes eran como muy ceremoniosas, muy como sitios sagrados donde que había que estar como en mucho silencio, y pues el silencio sí obviamente es necesario para leer y todo eso, pero yo creo que se les iba la mano como en lo de, por eso tal vez consideraban que ese era un buen lugar para castigarlo a uno, como en una iglesia pues donde uno tiene que estar como, y uno en una biblioteca puede estar pues rodeado de libros. Para mí era una emoción muy grande y leía mucho y curioseaba las estanterías. Entonces yo creo que las monjas finalmente aprendieron que eso no era castigo y tal vez cambiaron de tácticas, pero sí creo que las bibliotecas son lugares muy especiales. Lucía, ¿y dónde cursó su bachillerato? Allá en la enseñanza, ¿Ese queda sí, dónde? en el poblado, En el Poblado. Ok, sí. ok. Bueno, Hasta cuarto, pues hice ahí. Lucía es antropóloga de la Universidad de los Andes. Estudió literatura, un diplomado en literatura en la Universidad de Afit y también dirigió talleres de escritura tanto en la Universidad de Afit como en la Universidad de Antioquia con personas de la tercera edad. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de dirigir talleres de escritura y qué diferencia, digamos, de dirigirlo a un grupo de jóvenes como fue Neafid, a luego hacerlo con adultos mayores, que debe haber, digamos, un contraste ahí en esa parte pedagógica. Bueno, te cuento, para mí los talleres son espacios muy importantes. Yo adoro los talleres porque siento que son
espacios de creación colectiva donde se puede dar un encuentro muy genuino con los textos que uno está leyendo o escribiendo, porque como no hay ese enfoque académico de que hay que evaluar o medir, entonces los talleres para mí siempre giraban en torno a alguna lectura que previamente hacía cada uno pues antes de llegar al taller. En ambos talleres esa era un poquito la metodología. Y también en leer textos que los participantes del taller querían compartir. Obviamente con los jóvenes de AFI también habían profesores, o sea que no eran todos estudiantes, pero sí había muchos más textos para leer de ellos. Siempre habían como muchos interesados en escribir y en hacer ejercicios. En la piloto, donde era el taller de los viejos, como digo yo, porque la tercera edad, no, somos viejos y ya. Esos eufemismos a veces suenan como raros y a ellos no les disgustaba que yo dijera el taller de los viejos, porque fue muy bello porque había personas hasta de 85 años que iban al taller en bus, que venían desde muy lejos y muchos y muchas de ellas, porque habían más mujeres, por ejemplo, decían que para ellas la lectura también era una cosa como demasiado difícil, que había que hacerlo como estudiando. Y yo creo que una de las cosas que hicimos en ese taller fue como quitar esa idea de que uno cuando lee está estudiando. No, uno está metido en un universo, puede leer un cuento, una novela o un poema, es entrar en un universo de otro, en un texto, es como un mundo, un pequeño mundo en el que uno va entrando y uno va entrando como tiene, como puede, no hay que estar preparado, no hay que saber nada, incluso no saber es bueno porque entra uno más desprevenido en el texto. Si uno piensa que es un texto muy difícil o que es un cuento de terror, pues ya va prevenido. Entonces, esa experiencia como de volver la lectura algo más natural, porque yo creo que una de las dificultades que hay a veces con la lectura es esa, que la gente piensa que tiene que aprender algo, que tiene que saber qué decir sobre lo que leyó, y a veces lo que más nos produce una lectura son emociones, sentimientos, nos pone como en el lugar de otra persona, a veces de cosas completamente desconocidas, otras veces de situaciones en las que nos vemos nosotros mismos. Entonces yo creo que en la piloto hicimos mucho trabajo como de sacralizar la lectura y volverla algo, tanto que algunas decían, yo nunca había sido capaz de subrayar un libro porque me daba pena con el libro, así fuera mío, pero aprendimos a conversar con los libros, a subrayar, a poner noticas si algo les interesaba para la relectura. Entonces yo creo que a pesar de que eran personas mayores, pues hicimos como mucho trabajo de lectura básico, como de encuentro con el texto, que yo creo que es algo muy bello y muy Que se importante. quitaran un poquito esos prejuicios respecto Sí, al leer y a escribir. sí, y yo creo que esos prejuicios todavía existen mucho, porque a veces hay rigidez frente a eso y a veces eh, las clases de literatura son muy estrictas y preguntan, ¿y este personaje qué? Pues analiza este personaje y uno a veces no tiene elementos para analizar un personaje, pero sí puede decir como, es decir, el análisis es una palabra muy seria, muy complicada. En otras palabras, tal vez uno sí puede hablar del personaje. Entonces yo creo O que la sea, lectura... usted hacía que el taller no fuera tan académico, sino más como que se sintieran sueltas, que se sintieran sueltos y Sí, tranquilos a la hora de leer, de escribir. sí, esa era una de las primeras tareas que hacía, sobre todo con el grupo pues, de los viejos, que habían tenido una educación más rígida, digamos. Y fue muy Bueno, bonito ver cómo cambiaban, cómo empezaron a leer más fluidos, más tranquilos, más, yo lo recuerdo con mucho cariño porque fue una experiencia muy valiosa. Yo aprendí mucho con ellos. bueno
Le recordamos a quienes nos ven y nos escuchan a esta hora que esta es una transmisión en conjunto con los medios del Sistema Más Comunicación de la Comuna 9, periódico Vive la 9, el periódico Que hay de 9, el comunitario, la revista Interactuando con la 9 y la Biblioteca Pública Ávila María Agudelo Mejía. Bueno, Lucía, y digamos, mientras de pronto allá en el taller de los viejos, como usted los menciona, las mujeres se mostraban un poquito más. Entiendo que en la editorial que usted dirige, Sílaba Editores, las mujeres son un poco, pues, son más poquitas en comparación con los hombres que escriben. ¿A qué cree que se debe eso? ¿O ya ha cambiado el asunto? O sea, sí, nosotros hemos publicado más libros de hombres que de mujeres, eso es una realidad. Yo creo que eso está cambiando un poco, pero todavía nos siguen llegando más libros de hombres que de mujeres. Creo que es un cambio que se está dando y que es muy importante, pero que todavía no se da del todo. Los hombres ganan más premios, más becas en general, pues no estoy diciendo, pero yo creo que poco a poco esperemos que llegue a cierta paridad ese asunto para que, pues sí, como haya tanto hombres como mujeres en la literatura, así como hay pues, en muchos campos de la vida. Yo creo que es algo que está pasando y que esperamos que se dé más, que las mujeres... ¿Será que hay un poquito de falta de confianza en ellas? Porque talento sí hay. Talento hay mucho. Sí, yo creo que a veces hay ciertas inseguridades, a veces... eh, alguien me contaba alguna vez de un estudio que hicieron y, por ejemplo, si a una beca hay que tener el libro terminado y una mujer no lo tiene terminado, no lo presenta, y a veces un hombre que le falte muy poquito, en la misma condición, se presenta, tiene menos temor de no hacerlo como debe ser, o sea, hay cierta, sí, cierto, yo no sé si llamarlo pudor o somos más juiciosas o más, bueno, son muchos, también hay cada caso es individual, o sea que generalizar esta situación es muy difícil, pero lo que sí podemos ver es que hay más mujeres escribiendo y más mujeres publicando y esperemos que eso siga así, pues porque es importante que haya... Lucía, al leer algunos textos suyos, noto en usted una sensibilidad muy profunda para expresarse, para combinar las palabras, para hacer la poesía que hace, los escritos, novelas, en fin. De dónde le sale a usted esa inspiración? Qué la inspira? Bueno, no, yo creo que la escritura en mí pues viene por un lado, de un gran amor por las palabras y por las historias. Yo creo que eso es algo que siempre he tenido desde muy niña, como un amor por el lenguaje en sí. Y las historias, las cosas que pasan, como una sensibilidad, como algo hacia el ser humano, hacia lo que nos pasa, que me lleva como a ser observadora, a tener mucha memoria. Yo, por ejemplo, recuerdo muchas cosas de mi infancia, de mi adolescencia y de otras personas. Yo grabo muchas cosas, muchas palabras en mí. Entonces yo creo que la escritura va surgiendo un poco de todo eso y de algunos temas que lo van a uno como rondando, digamos. Por ejemplo, el libro Alfabeto de Infancia que escribí hace muchos años tiene un cuento por cada letra, un cuento, pequeño relato por cada letra del alfabeto. Hubo un tiempo en que sí estuve recordando mucho la infancia y me venían como esas historias, entonces escribí algunas, las guardé y luego fueron llegando como si uniera ese aprendizaje del alfabeto que hacemos de niños con historias de esa época de infancia y obviamente que no son todas mis historias, no, y no son tal cuales sucedieron, porque uno cuando escribe uno recrea, no, uno no cuenta exactamente.
eso, porque además el recuerdo es vago, entonces uno hace otro texto, uno es como tejiendo otro Tejiendo material. partes que están como Sí, divididas. uniendo partes que están como fragmentadas y uno las va juntando y a veces son de distintas épocas, de distintas, y a veces no son de uno, son, en fin, uno hace unas mezclas que no son muy conscientes. Yo las mezclas, yo pienso que la escritura viene un poco eh, como inconscientemente, como en ese fluir de la palabra. Yo escribo a mano, eso también me ayuda mucho, como a ir despacio, como en el ritmo de las palabras, y así van saliendo como los escritos. Poco a Usted me poco. recuerda un poco, yo soy alumno de un profe bastante reconocido que usted conoce, Juan José Hoyos, yo soy periodista de la Sí, Universidad de Antioquia ay, qué y bueno. él nos hablaba en las clases, recuerdo mucho de un verbo que no sé si exista, la palabra pacienciar, y yo creo que esa es una palabra que usan Sí, los buenos escritores, porque un buen escritor, un buen escrito mejor se lleva a cabo con mucha paciencia, lo mismo que la edición. sí, así es. Que ese verbo es muy bonito que Juan José usa. Sí, hay que tener mucha paciencia y escribir. No, y además escribir no es solamente escribir, también es reescribir, corregir, releer, guardar a veces en el cajón por un tiempo. Y finalmente también darle el texto a un lector, que puede ser un amigo, un editor, pero siempre necesitamos del lector en ese proceso de escritura, porque el lector es el que, digamos, también le da vida al texto, lo recrea otra vez, y si uno siente, si ese lector siente que aquí en este párrafo no pasa algo, pues bueno, pasa algo que no es claro, uno de pronto tiene que mirarlo. Entonces, el pacienciar es muy bonito y muy necesario en la escritura. Yo le digo mucho eso a los jóvenes, que tomen la escritura con paciencia, porque a veces quieren publicar muy jóvenes y hay que trabajar duro, hay que trabajar mucho antes o sea, la publicación es algo que se debe pensar, pero mucho después. Mucha gente quiere publicar y obviamente a todos nos emociona un libro, los libros son bellos, pues son objetos muy valiosos para los que leemos, pero hay que ir despacio en esos procesos de escribir. Sí. Bueno, Lucía, cuéntenos un poquito la historia del surgimiento de Sílaba Editores. ¿Cómo nació? Entiendo que usted trabaja primero en Hombre Nuevo Editores, ¿cierto? Eh, Sí, yo trabajé en Hombre ¿Y Nuevo. cómo llega usted a decir voy a hacer mi propia editorial? Bueno, mira, Héctor, eso fue un poco el azar de la vida, te confieso. A mí me llegó un libro de la alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Cultura en ese tiempo, era el 2009, que se llamaba Buenos Aires, Portón de Medellín. Ellos querían que yo hiciera la edición de ese libro. Ese es un libro precioso Orlando Ramírez. de Orlando Ramírez Casas. Sí, Sí, de es un hecho libro. lo hemos estado hojeando un poquito. Sí, sí. Eh, entonces a mí me llegó ese libro de parte de la Secretaría pidiéndome que lo hiciera para la fiesta del libro de ese año. El libro pues es un libro muy largo, muy bueno. Y bueno, yo hice todo el trabajo de edición, hablé con el autor, sacamos fotos, bueno, corrimos y se supone que el libro lo iba a publicar la alcaldía solamente, ¿cierto? Yo iba a hacer el trabajo editorial nomás, yo ya no trabajaba en Hombre Nuevo, no tenía editorial. Y cuando yo estaba terminando el libro, yo pensé, bueno, qué pesar este libro que no tenga editorial, porque sentí que era como un libro huérfano. Esto pues lo he dicho muchas veces, pero sí es. ¿Por qué huérfano? Porque un libro sin editor, sin editorial, es un libro que no circula en librerías, que tiene ciertas. Los libros que son obsequios son muy importantes, pero a veces tienen un reducido número de lectores, ¿cierto? Y no tienen una larga vida, no pueden, como que quedan muy, sí, quedan huérfanos. Entonces yo dije, ay, si yo hago una editorial, así me salió la idea, pues como de la emoción ante ese libro tan bueno. Y me embarqué en esa idea y hice sílaba como en 10 días, decidí todo
Y empecé sin saber cómo iba a ser, yo solamente sabía que tenía ese libro y que iba a arrancar sílaba en el 2009 y fue una experiencia muy bonita porque pues yo hice los libros de la alcaldía y hice otros 300, 400 más con dineros de sílaba y esos libros se vendieron todos y es un libro pues que me trajo muchas bendiciones, como digo, yo siempre le agradezco a Orlando pues como que nos hubiéramos cruzado en el camino. Entonces así empezó Sílaba y yo no sabía bien qué seguía. Luego llegó un libro de cuentos de Darío Ruiz y fueron llegando otras cosas y Sílaba ha ido creciendo así poco a poco, pues con muchas dificultades. Este oficio es difícil. Hacer libros y vender en Colombia es muy difícil, pero ahí vamos sosteniéndonos y luchando. ¿Y cómo fue esa primera experiencia con ese primer libro que de hecho pues he tenido la oportunidad de leerlo en varias ocasiones y cuenta unas historias muy bonitas del barrio pues que es nuestro barrio Buenos Aires Sí, y sí. precisamente Portón de Medellín porque es la entrada del oriente a Medellín y bueno, ahí recuerdo algunas historias como la de el hombre más rico de Medellín en aquel tiempo que Corolario Amador lo Sí, menciona ahí así en el es. libro. Sí, sí. No, para mí el libro fue un descubrimiento porque yo no conocía pues la historia del barrio, no conocía muchas cosas, porque el libro también cuenta muchas cosas de Medellín. Yo creo que ese libro tiene una gran virtud y que es que junta como muchos géneros a la vez. Ese libro a veces parece novela, a veces parece crónica, a veces parece conversación de vecinos. Por ejemplo, las historias de los cafés, de las tiendas, de los bares. Esas Y historias hubo algo muy curioso que yo se lo decía a doña Gladys, la coordinadora de la biblioteca, y es que don Orlando tiene su segundo apellido, el Casas, y él en el sí. libro describe mucho las casas de aquella época. Sí, 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 yo me acuerdo y fuimos a sacarle fotos a todas esas casas. No, eso fue un recorrido, pues creo que fuimos 2 o 3 veces al barrio, lo caminábamos, él quería que saliera esta foto, que saliera este lugar, esta esquina, hasta nos robaron la cámara, ese fue el final triste, sí, al fotógrafo le robaron la cámara, ay, no, eso fue muy triste, pero bueno, no importa, seguimos adelante, las fotos no se perdieron, pero ese libro realmente significa mucho para mí. Lamentablemente no lo hemos podido volver a reimprimir porque es un libro pues muy grande y muy costoso, ¿cierto? Y en estas épocas hay crisis del papel, pero yo sí sueño algún día volver a hacer una edición de ese libro para que se consiga, pues afortunadamente está en bibliotecas, en muchos lugares, pues, y la gente lo valora muchísimo. Es un libro, y creo que tener esa historia del barrio, pues, para ustedes que están allá, es un Valor tesoro, enorme. porque sí, sí, pues yo creo que se podría leer con grupos. Orlando, pues, es muy buen conversador, es una ¿Lucía persona muy... Orlando todavía vive o él ya murió? Sí, él vive y está muy bien. Sí, sí, yo creo que vale la pena que lo inviten a conversar y a, bueno, hablar del libro. Ese es uno de nuestros futuros entrevistados con la ayuda de Dios. Qué bueno, sí, de verdad que creo que les puede contar, todavía contar más historias y pues, además, Olga, otra cosa muy valiosa es que Orlando fue toda la vida vendedor en la Nacional de Chocolates y se jubiló y se dedicó a escribir su libro, se encerró a escribir, a leer todo lo que había sobre Buenos Aires, pues eso es asombroso, Un lo que devorador de implica, libros. lo que implica además toda la pasión que él tenía por el barrio. Entonces eso lo llevó a ir a averiguar más, a leer, todo eso creo que es también algo muy, muy bello y de un ejemplo, pues, para los que queremos escribir, que hay que trabajar duro, pero llega el momento del libro. Bueno, le sembramos el deseo a aquellas personas que desean conocer un poquito de la historia de Buenos Aires, que consulten Buenos Aires, Portón de Medellín, para que conozcan el surgimiento del barrio y de la historia de la ciudad que también de alguna manera la cuentan allí. Lucía, bueno, ya
como nos queda poco tiempo, voy a hacerle, digamos, como algunas preguntas cortas para respuestas cortas y con esto terminamos porque igual sabemos que usted también se mantiene ocupadita. Lucía, ¿qué la conmueve? ¿Qué me conmueve? La belleza y el dolor, ¿Qué la alegra? las flores, ¿Qué significa para usted los jardines? la vida. Pero usted tiene un recuerdo muy bonito de los jardines en la infancia. Cuéntenos un poquito de eso. Ay, pues no sé cuál será de todo. Usted, No, us- pero yo sí encontraba en el jardín como un refugio. El jardín era un refugio para mí, como un encuentro con los colores, como con las sensaciones, lo estético, la belleza, todo eso era digamos, unas atmósferas que uno no siente dentro de la casa. La naturaleza producía en mí como unos éxtasis, no sé cómo llamarlos, unos encuentros muy bonitos, sensoriales, al tocar las flores, las hojas, bueno, esos encuentros. Pero también era refugio para no, como para estar en silencio, eh, sí, también aislarse un poco de la vida familiar, de los ruidos. Lucía, me causa curiosidad saber, usted nace en Cúcuta, ¿qué trae a su familia a vivir a Medellín y a radicarse acá? Bueno, Cúcuta era una ciudad pequeña y mi padre quería que estudiáramos en una ciudad más grande, pues donde hubiera más colegios, universidades, una ciudad como más, ese fue el motivo por el cual nos vinimos, pues yo era muy chiquita, sí, básicamente ese fue el motivo. Lucía, bueno, terminemos contándole un poquito a la gente. Muchas personas que amamos la lectura y la escritura, en algún momento quisiéramos publicar y por qué no hacerlo en Sílaba Editores. ¿Cuáles son esos requisitos que ustedes tienen para aceptar un libro y finalmente publicarlo? Bueno, yo creo que el requisito, pues, número uno y número dos, porque van unidos. El uno es que el libro, pues, sea de calidad. Ay, qué pena. Que el libro sea un libro de calidad. ¿Qué quiere decir de calidad? Porque hay libros a veces que están muy bien escritos, pero les falta alma. Entonces, el libro tiene que ser como genuino, que uno sienta que ese libro viene de la escritura, pues de una escritura personal, de una voz propia de alguien que tiene algo que contar. A veces no son tan perfectos esos libros, pero son más humanos. Eso es pues número uno. Y número dos, que podamos tener la capacidad de hacerlo, porque nosotros somos una editorial pequeña, no hacemos más de 15, 20 libros al año y generalmente vamos un poquito, decir, este año casi que ya tenemos todos los libros, cuando empezamos el año ya sabemos los libros que podemos hacer este año. Entonces, a veces hay que esperar, si encontramos un libro muy bueno que nos gusta, a veces nos toca decirle al autor o autora, pues para el año entrante, este año no alcanzamos, entonces otra vez paciencia, porque no, nosotros no somos una fábrica de libros, uno no puede hacer un libro a la carrera, los libros tienen un proceso también de edición que implica muchas cosas, muchos pequeños pasos que hay que darlos bien en lo posible. Y entonces esas dos son importantes, que haya libro, digamos, y que nosotros podamos hacerlo, pues con el tiempo y el dinero que tenemos y todo eso. Ese es más o menos. Lucía, en esta etapa de su vida, ¿cuál es su mayor sueño? Ay, pues Héctor, para mí el sueño de cada día, yo sueño con cada día, yo no miro a muy largo plazo. Obviamente la escritura es un gran sueño mío y pues tengo libro en proceso y pues sueño con el libro, pero no es una cosa que me desvele, digamos.
No, yo escribo, quiero escribir, quiero seguir haciendo libros, quiero seguir en la vida y tener salud y sí, Claro que eso sí. es como... Lucía, no, pues te agradecemos mucho que hayas sacado el espacio para conversar con las personas que a esta hora nos sintonizan a través de los canales o las redes sociales del periódico que hay de 9, el comunitario, Vive la 9, interactuando con la 9, la Biblioteca Pública María Agudelo Mejía del barrio El Salvador. Entonces, de verdad que muy agradecidos por habernos regalado este espacio para contarnos un pedacito de tu vida y de tus experiencias. No, con mucho gusto, Javier y Gladys, de verdad que aquí estoy siempre para ustedes. Me alegra mucho compartir lo poco, lo que sé, yo lo hago con mucho cariño y también agradezco a todas las personas. Yo sé todo el trabajo que ustedes hacen allá y les agradezco y los felicito porque creo que todo lo que hagamos con los libros, por la gente, son labores muy importantes para el alma incluso. Yo creo que estamos hablando de nosotros como seres humanos sensibles y necesitamos esos trabajos con los libros, las bibliotecas, esos templos tan hermosos que son. Aquí veo las mesitas para los niños, bueno, me Aquí imagino tengo a eso. doña Gladys al lado y se la presento. Hola Gladys, ¿qué tal? Qué bueno verte. Me alegra mucho saber que estás por allá en Buenos Aires. Qué bueno. Sí, Lucía, por aquí recordando también otras experiencias compartidas, pero trayéndole a la Comuna 9 de la mano de estos amigos de los medios de comunicación, personajes como tú, que nos Ah, enseñan, que nos mueven la fibra desde esa sensibilidad que logramos percibir en tus libros y que sabemos que es un aporte valiosísimo para cada lector que se atreva a tomar uno de tus libros. Te mandamos un ay, abrazo, una gratitud infinita y nos vemos en bueno. el camino porque estaremos buscándote muchas Sí, veces. nos Muchas vemos, aquí gracias por estamos. todo, muy amable. Bueno, Dios te bendiga. gracias a ti, Héctor, que estés bien y bueno, un saludo a todos los que están conectados y bueno, una feliz tarde. Igual para usted, Lucía. Dios la bendiga. Bueno, Gracias por su tiempo. chao, que estén bien. Chao. Chao. Bueno, a todas las personas que a esta hora están conectadas, muchas gracias por su sintonía y bueno, esperamos volver de nuevo con otro invitado o invitada que también nos inspire a hacer cosas maravillosas por los demás seres humanos. Que tengan todos una feliz tarde. Chao.